Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. La inteligencia artificial te va a robar el trabajo, ¿verdad o mito? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, donde vamos a hablar de la nueva tendencia que estamos surfeando todos, la IA. Una tendencia que, como pasa en cualquier revolución, está generando mucho hype, dudas, miedo, optimismo y sobre todo mucho ruido. Y de inteligencia artificial y algunas ventas vamos a hablar hoy con Iván Landavaso, socio en el fondo de inversión JME, emprendedor, fanático de producto y tecnología y curioso justamente de la IA. Bienvenido al podcast, Iván. Muchas gracias, Raúl. Con muchas ganas de estar aquí. Con muchas ganas, porque justamente, ¿no? La IA, Iván, es un tema que está en boca de todos, pero a mí me da la sensación de que no tantos están yendo más allá del titular para entender realmente frente a lo que estamos. Sí, totalmente. Así que si te parece, arrancamos ya. Te cuento la única regla que tenemos en el podcast, que es la de generar conversaciones auténticas sin hacer honor al nombre, sin vender humo. ¿Aceptas el reto? Claro que sí. Genial, pues vamos a por ello. Vamos. Y para arrancar, Iván, siempre empezamos con una pequeña batería de preguntas y respuestas para que quienes nos estén oyendo puedan acercarse un poquito más a ti y te conozcan, ¿vale? Entonces, para arrancar, algo que quien nos esté escuchando tenga que saber de ti. Me gustan las startups, la gente buena y buena gente y todo el mundo del surf y de las artes marciales. Buenísimo. ¿Recuerdas, entrando ya a temas de ventas, cuál fue la primera cosa que vendiste en tu vida, Iván? Uy, buena pregunta. O sea, vender como tal de forma profesional, vendía un software que se llamaba Bloomreach en Estados Unidos desde Silicon Valley y vendía a la costa este estadounidense. Con lo cual me levantaba a las 4 de la mañana porque allí estaban 3 horas por delante y vendía un software que básicamente, por no enrollarme, hacía que estuvieses más arriba en las búsquedas orgánicas en Google, ¿vale? Esto es en 2014 o algo así. El producto en sí era bastante complejo, tiraba de machine learning, ¿vale? Por no usar palabras, una forma de inteligencia artificial o dentro del paraguas de inteligencia artificial, con uno de los fundadores que venía de un equipo temprano en Google, en el equipo de búsqueda, que básicamente ingería la información de un website de e-commerce y reorganizaba lo que viene siendo, lo que llaman el link graph, que no es más que la forma en la que se organiza un e-commerce, un website, perdón, lo aplanaba y utilizaba código que embebías dentro de distintas páginas de producto y de categorías, perdón por el zoom, y hacía que las arañas de Google llegasen a utilizar lo que se llama el jugo de Google, que se usará de forma más eficiente. Entonces yo vendía esto como parte de un suite de productos a la costa este. Y eso fue lo que yo te diría que con 23 años, lo primero que vendía profesionalmente. Antes de eso, un montón de trastos e historias, ¿no? Pues con unos amigos, una consultora para entrar, para meter a gente en universidades de primer nivel en Reino Unido, un e-commerce con mi primo de vender patinetes eléctricos en España, un montón de cosas. Ya introducía de que eres curioso, emprendedor y hacedor de cosas, así que la idea es justamente cubrir tu vida, que al final también ha tenido mucho recorrido, ¿no? A nivel de geolocalización. Ya comentabas de que arrancaste la carrera, ¿no? En ventas en Estados Unidos. Ahora entraremos en detalle. Yo me he tirado al cuello con la primera pregunta, pero vamos a hacer un paso atrás. Si te pregunto, si te digo la palabra ventas, Iván, ¿qué adjetivo o palabra te viene a la cabeza? Así, lo primero. Persuasión. Creo que esta no había salido hasta la fecha, así que buena. Y si tuvieras que definir tu carrera también en 3 palabras, has comenzado explicando, ¿no? Esta primera experiencia en una empresa de tecnología, una empresa de software. ¿Cómo definirías tu carrera hasta hoy en 3 palabras? Buena pregunta, difícil. Curiosidad, sistemas y compounding. En español, interés compuesto. Interés compuesto. ¿Quieres desarrollar un poco más? Vale. Curiosidad porque creo que desde una edad temprana, de forma inconsciente, te llevan a un poco jugar para el estadio y las gradas.
y cuesta mirar hacia adentro y realmente ser honesto con lo que te gusta, barra lo que intercede. O sea, el solape de lo que te gusta se te da bien y para lo que hay mercado. Y para eso hay que ser muy honesto con uno mismo. Y creo que la mejor brújula para esto es la curiosidad. Y cuando prestas atención de forma radical a tu curiosidad, se puede convertir en un hobby y también se puede convertir en una trayectoria profesional. Es uno de los ingredientes, ¿no? Entonces diría curiosidad, porque cuanto más mayor me hago, más radical soy con lo que me genera curiosidad e intento perseguirla con intensidad. Después sistemas, porque la única forma de que yo conozco que te puedan salir las cosas es creando apalancamiento o encontrando apalancamiento, y solo llegas a apalancarte cuando no te dan recursos, si montas sistemas y estás buscando formas de apalancamiento. En esto me refiero, justo ayer hablaba con un amigo de esto, hay un framework de Naval Ravikant que habla de permissioned and permissionless leverage, o sea, fuentes de apalancamiento que te dan permiso y las que no te dan permiso. O sea, para las que no necesitas permiso. Las que te dan permiso son, si yo a ti, Raúl, te doy dinero o te doy humanos para que trabajen para ti, pues tienes apalancamiento en eso. Si yo no te doy nada de eso, ¿tú cómo montas tu propio apalancamiento? Pues una forma es programar. Otra forma es apalancarte en contenido, como estás haciendo con Se Vende Humo, en redes sociales, con distribución gratuita si sabes tocar ciertas teclas. El mundo del gaming está lleno de esta gente que busca, digamos, fallos en la Matrix que genera apalancamiento. Y la única forma en la que te aprovechas ese apalancamiento es creando sistemas. Creando sistemas no es más que generar un proceso que se aprovecha de ese apalancamiento con constancia. Para que puedas llegar a cualquier meta necesitas constancia. Y creo que esto es algo que se nota en distintas partes de las vidas de las personas, ¿no? Pues cuando eres pequeño, si consigues estudiar un poquito todos los días, creas un sistema que te genera apalancamiento para sacar buenas notas, que te llega al siguiente nivel del juego. Por eso hablo de los gamers. Me he metido ahí un... Sí, pero ya has introducido algo que yo creo que tiene mucha relación con el tema principal, ¿no? Cómo la inteligencia artificial te puede permitir a través de sistemas, ¿no? Apalancarte en ciertas áreas. Dejemos esta tangente, si quieres, abierta, porque Vale. justamente vamos a entrar de lleno en la IA. Por cerrar este primer bloque de preguntas y respuestas, ya lo has comentado, artes marciales. Los dos compartimos este deporte. Yo estuve 10 años haciendo karate. Empecé muy pequeño, lo dejé no tan pequeño. Tú estás metido en Jiu-Jitsu, ¿no? ¿Qué papel han jugado las artes marciales en tu vida? Pues siempre han estado presentes. Yo creo que es porque me enganché a Dragon Ball Z de pequeño, que ha marcado mucho de mí. Yo te diría que ha influido, que los dibujos animados en general influyen bastante sobre tu condicionamiento y brújula moral de mayor, ¿no? Porque considero que Dragon Ball Z me ha inculcado ciertos valores sobre, pues yo qué sé, el naturalismo, ayudar al medio ambiente, ¿no? Todas estas cosas. Y una de ellas era las artes marciales, ¿no? Brutal. Y entonces, no sé, hablando de curiosidad, siempre me ha generado curiosidad y siempre he pensado que es una fuente de apalancamiento bestial, porque es como con menos esfuerzo, sistemas y técnica eres capaz de llegar a más resultados, ¿no? Entonces he probado muchas a lo largo de los años. Hice un poco de judo, hice un poco de karate, hice 2 o 3 años de muay thai, hice boxeo. Y luego me encontré con el Jiu-Jitsu en 2016-17 y desde entonces he encontrado la arte marcial que yo considero es la más apalancada, porque realmente es la más, que yo considero que es la más 80-20, la que con... Si tú sabes Jiu-Jitsu y alguien te coge, buena suerte. Está claro que en temas de defensa personal lo mejor es evitar conflictos. Si alguien tiene un arma, lo mejor es correr. Eso sin duda siempre, ¿no? Pero a nivel de diversión, resolución de problemas, ser un arte más, no te voy a decir defensiva, pero más de control, en la que tú tienes de forma muy práctica, tienes un test cada vez que vas. A diferencia del boxeo. El boxeo no puedes tener una sesión de sparring cada vez que vas. O puedes, pero te vas a quedar con 3 neuronas.
Jiu-Jitsu te permite ir al 100%. Bueno, haces la mitad de la clase igual es técnica y la otra mitad son sparring, ¿no? Pues igual ayer hice 6 sesiones de 5 minutos cada uno, a 100%. Entonces, y en ese 100%, bueno, 100%, depende con quién vas y con cabeza, pero vas. Tú lo único que tienes que hacer es palmear para parar. Pero digamos que no es muy blanco o negro. Y estás practicando para una situación real directamente todos los días, ¿no? Entonces, es lo que más me divierte. Creo que está lleno de nerds como yo, ¿no? Que me gustan los puzzles, una especie de ajedrez humano. Y yo creo que se aprenden muchas cosas. Tú has aprendido cosas en karate que seguro que te han servido para tu día a día, ¿no? Dame un ejemplo. Yo en mi caso entré en karate por el mismo motivo que tú. O sea, con 6 años o con 5 años creo que tenía, entré full porque Dragon Ball Z era mi mantra, ¿no? Y estuve 10 años. Entonces, claro, al final, en mi caso, influyó mucho en la niñez, ¿no? Y en cómo creces. Y al final las artes marciales tienen constancia, tienen resiliencia, tienen mucho tema de, ¿no? Escucharte a ti mismo. Yo era una persona también, un niño bastante tímido. Entonces, en ese caso, las artes marciales proyectaron esta timidez. Fue cuando salí del karate y me metí en otros deportes donde realmente me volví más extrovertido, más social. Entonces, yo creo que las artes marciales, en cuanto a pilares que tiene la vida, sobre todo es eso, ¿no? De constancia, resistencia y esfuerzo, los que lo hemos practicado me han acompañado durante toda la vida y ya después, por supuesto, en ventas cada día está presente las aptitudes que te he comentado. Es donde yo veo reflejado, pues eso, la parte más del karate, en mi caso. ¿Y qué tengo que hacer para convencerte de que vengas a probar una clase de Jiu-Jitsu conmigo, Raúl? Pues no me tienes que convencer, de hecho lo teníamos que hacer esta semana, pero bueno, cambio de última hora, así que semana que viene, si podemos, buscamos porque me da mucha curiosidad. De hecho, el otro día escuchaba a Ilia Topuria que comentaba que justamente el Jiu-Jitsu es el estilo de arte marcial que mejor te puede ayudar a nivel personal, porque en la calle, si tienes cualquier encontronazo, te vas a acabar abrazando. Entonces es al final, ¿no? Un arte marcial que me da curiosidad, así que te tomo la invitación y saquemos ese punto de la checklist que lo tenemos pendiente. 100%. Muy bien, y por cerrar, Iván, un superpoder que tienes y que te sirve a diario. El Jiu-Jitsu. 100%. Hay una cosa que dijo Joe Rogan una vez. No lo dijo Joe Rogan, lo dijo Firas Zahabi, que es el coach de un gran campeón de MMA que se llama George St. Pierre, que es canadiense, que ha defendido múltiples títulos en la UFC y que es un tío muy majo, muy normal y con un coco gigante, ¿no? Que simplemente resulta que se le da muy bien acabar con personas en un ring, ¿no? Pero su coach era Firas Zahabi y en este podcast mencionaba, ¿no? Sobre el jiu-jitsu concretamente. Si eres una persona que no ha entrenado nunca y entras en una habitación con 20 personas, sale 20 hombres en una habitación. ¿Cuál es tu estado natural? Te lo pregunto, en plan, ¿cómo te sientes? Entras en una habitación, no conoces a nadie, 20 personas. ¿Cómo te sientes? Intimidado. Intimidado. Y otra palabra para resumir intimidación es inseguro. Inseguro. Tu situación natural es sentirte inseguro. Eso es. No estás cómodo. El jiu-jitsu, yo creo que permea a nivel subconsciente que, oye, eres plenamente consciente que una persona que pesa 30 o 40 kilos menos que tú te puede reventar. Yo esto lo vivo a diario. Ayer estuve con mi profe, que es campeón del mundo. Yo peso casi 90 kilos, él pesa 60 o compite a 60 y me ha hecho un pretzel 5 veces en 5 minutos. Vale, entonces, a medida que yo llevo 8 años, pues eres consciente de lo malo que eres, pero también de que el que viene por detrás, tú algo sabes, ¿no? Y yo lo veo en muchas personas que empiezan a entrenar, que cuando entran en una habitación, o sea, andan más rectos. No sé cómo decírtelo. Porque ese nivel base de inseguridad que tú tienes subconsciente, porque no dejamos de ser unos primates evolucionados, territoriales, que vemos todos los días, ¿no? Pues hay algo ahí que si tú trabajas
además de pasártelo bien, estar en forma, ser divertido, ejercitar la cabeza, oye, en la vida yo creo que no viene mal, ¿no? Entrar en una habitación y sentirte más a gusto, tu nivel base, estás más a gusto. Y hay una parte ahí atávica que igual es, vale, si se me tiran dos encima, igual acabo, igual acabo con uno, o por lo menos disuado a algo de los demás, ¿no? Estás más cómodo. Y lo dejo ahí, pero sí, te diría que, y perdón por echar tanto tiempo en el Jiu-Jitsu, pero creo que he metido a 30 personas porque realmente creo que es una de las mayores superpoderes que existe, y el Jiu-Jitsu en concreto, que es realmente el arte marcial donde una persona más pequeña o más débil es capaz de llevarse por delante a gente mucho más grande por las palancas. No significa que la fuerza, el tamaño no cuenten, pero sí que es un superpoder de verdad. Y entonces animo a todo el mundo que lo haga, porque creo que si más gente hiciera Jiu-Jitsu, habría menos violencia, porque eres mucho más... O sea, la gente que mejores en artes marciales que yo conozco, en MMA, en Jiu-Jitsu, es la gente, o sea, por lo general, la que yo la conozco, es la que menos verías en un conflicto, porque son plenamente conscientes de lo que significa la realidad de la violencia y a la cual quieres evitar a toda costa. Aquí, por cerrar, es un punto muy bueno. Creo que hay mucho humo en las artes marciales de cómo se perciben. O sea, al final, el principio y el pilar de cualquier arte marcial es no utilizar la violencia. Después tienes el arte marcial, en el caso extremo, en el que te tengas que defender y por seguridad personal, pero con superpoderes y jiu-jitsu cerramos esta primera sección, Iván. Por cerrar eso, además, el jiu-jitsu no, en mi opinión, pero en las también lo hay, seguro, pero las artes marciales en general es un espacio donde atraen muchísimo humo y hay muchísimo personas peligrosas que te prometen enseñarte con artes mágicas tirar a una persona, ¿sabes? Y hay que tener un cuidado importante. Por eso es importante el sampleo, ¿no? Yo por lo menos creo que he probado varias, incluso dentro del jiu-jitsu hay que encontrar la persona que te va a decir las cosas como son. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso, ¿eh? En el mundo de las artes marciales. Hay un canal de Instagram que se llama McDojo, que es divertidísimo porque son básicamente sectas. O sea, gente que ves a una persona con una tripa gigante que no ha hecho ejercicio en su vida, que le tocan y de repente tira a alguien al suelo. Y la gente se lo cree. Y esto es muy peligroso. Pero bueno, lo dejamos ahí. Buenísimo. Pues con esta reflexión, Iván, vamos a la siguiente sección. Venga. Muy bien, Iván, pues por arrancar la primera sección, vamos a hablar un poquito de tu vida, ¿no? De tu etapa internacional haciendo primero ventas, después producto. Pero antes de nada, para los que todavía no lo sepan, ¿qué haces y por qué haces lo que haces en la actualidad? Pues hoy en día mi trabajo principal es invertir en empresas principalmente tecnológicas en etapas muy tempranas, lo que se llama presemilla y semilla, aunque también hacemos una cosa que se llama Series A. Esto tiene un término que se llama capital riesgo, en inglés venture capital, y nos dedicamos a, digamos, gestionar redes de personas para poder llegar a estas oportunidades y que nos dejen o tener la suerte de poder invertir en proyectos de emprendedores que pueden sacar empresas a un nivel de tamaño suficiente para que nuestro negocio tenga sentido. A día de hoy tenemos 4 fondos dentro del fondo de capital riesgo. Los fondos ahora mismo son en total gestionamos unos 150 millones de euros, el cuarto fondo es de 50 millones. Hemos tenido la suerte de poder invertir en un par de unicornios que salieron de España, lo cual justifica nuestra existencia por ahora y nada, seguiremos intentando hacerlo. Luego, de lado, digamos que una forma de encontrar apalancamiento para hacer mi trabajo mejor como inversor, tengo una compañía de media, ¿vale? De medios, de creación de contenido, digamos. Entonces, una de las formas en las que encuentro apalancamiento es escribir, hacer este tipo de cosas, de podcast, ¿no? Trayendo a gente interesante que creo que pueden aportarle algo a la vida de las personas que son mi público referencia, que son emprendedores e inversores en etapas tempranas. Y lo que hago es recojo cosas que creo que pueden serles de utilidad. Y esto lo hago a través de Startup Riders, que es mi newsletter, y podcast en YouTube, que acabo de empezar el YouTube, así que tengo que aprender de ti.
Y digamos que eso es lo que hago hoy. ¿Por qué lo hago? Yo de base soy economista y una cosa que siempre se me ha quedado es, hay un modelo que se llama el modelo de Solow, que explica el crecimiento de la economía y hay una variable que se llama el residual de Solow y el residual de Solow es básicamente lo que empuja una economía hacia adelante, lo que hace que todos los barcos suban, digamos, y esta variable es la variable tecnológica científica. Entonces siempre he pensado, siempre lo he tenido en la parte de atrás de mi cabeza, pues quiero intentar dejar el planeta un poquito mejor del que él me lo encuentro, sabiendo que aquí nos vamos al pozo todos, ¿no? Y lo Está revuelto el importante planeta, ¿eh? Está revuelto el planeta hoy en día. está complicado ahora mismo. Pero bueno, yo tengo esperanza y bueno, un poco en esa línea. ¿Qué puedes hacer que se te dé bien, haya demanda y te interese? Pues digo, vale, pues estas son las variables y planteo un poco mi carrera así. Y si quieres, ahora hablamos un poquito de cómo he llegado a conclusiones. Claro que sí. Pero ya te agradezco de que el detalle en tus respuestas, porque al final, ¿no? En lo que comentabas en el primer bloque, de buscar palancas, ¿no? Buscar sistemas, en el fondo de inversión te apalancas en capital para invertir en proyectos y hacerlos crecer y que este capital trabaje, ¿no? De alguna forma en tu beneficio. Por la parte de la empresa de media, te apoyas en el contenido para llegar, ¿no? A través de medios, de canales, como es el caso de YouTube, de Spotify, de LinkedIn, cualquier red social, a miles y cientos de personas para eso, distribuir tu mensaje, tus aprendizajes y el trabajo que a veces no es tan trivial, que es el de filtrar, que ahora también lo comentaremos con el tema de la IA. Así que gracias por el detalle de las respuestas, porque eres economista, pero pareces ingeniero, macho. Me gustaría. Vamos a tu carrera, justamente, y vamos, si te parece, al primer episodio, ¿no? Ya lo comentabas, empiezas vendiendo software en Estados Unidos. ¿Qué tenía ese contexto que te atrajo? ¿Cómo acabas en la costa este vendiendo? Explícanos un poquito esto. Sí, mira, yo de hecho no tenía ni idea de lo que quería hacer. Yo salí de la universidad, estudié en Reino Unido e hice un máster directamente en la London School of Economics. Me cogieron de chiripa gestión y de sistemas de información en la innovación, ¿vale? Una especie de MBA orientado al Product Manager. Y yo salí de ahí y era 2011 y no tenía ni idea. A mí me interesaba el surf y estaba empezando a entender cómo saber estudiar bien, ¿vale? No tenía ni idea. Y entonces tengo la suerte que me cogen en la OCDE, que es una entidad gubernamental internacional, para hacer un trabajo de interno, ¿vale? De prácticas, que luego se convirtió en un trabajo de consultor y que luego dejé. Entonces tuve la suerte de tener una muy buena jefa, Analisa, que está por ahí todavía, y me pusieron a hacer reportes de cómo crear ecosistemas de startups en Latinoamérica, que fue una iniciativa que empujó ella. Y nada, estuve haciendo ahí trabajo de economista, me di cuenta muy rápido que a mí solamente el trabajo de economista no era para mí porque es muy lento y los ciclos no son del todo tangibles. Trabajo súper interesante, pero que no era necesariamente para mí. Entonces quería ir al sitio donde pasaban las cosas, que era Silicon Valley. Entonces me las armé un poco para llegar ahí. De por medias tuve la suerte que me dieron una beca del gobierno vasco para ir a la Universidad de Cambridge a hacer un máster en economía de desarrollo. Y cuando entré en Cambridge estaba buscando de forma activa cómo entrar en el ecosistema tech. Entonces me metí en una cosa que se llama Cambridge University Technology and Enterprise Club, que era una especie de grupete de aficionados de la tecnología del emprendimiento. Entonces rodearte de gente así que está haciendo cosas curiosas. Y nada, el máster fenomenal, divertidísimo, conociendo a gente amigos de ahora de toda la vida, más de 12 años después, que siguen siendo gente maravillosa. Y tuve la suerte que mientras estaba estudiando ahí viajaba mucho a Estados Unidos, a California. Me gusta mucho el surf. Y nada, en uno de estos viajes en la playa, súper random, conozco a un tío que es uno de los primeros de Apple, un tío que había montado de los primeros prototipos del Apple Store en un hangar. Y nada, nos hacemos a colegas y no sé, los americanos tienen un rollo así que es admirable. Y nos hicimos colegas y entonces yo le conté un poco mi película. Él me dijo que había trabajado para Steve Jobs, no directamente, pero después para Bill Gates sí. Y nada, que si quería entrar en tech, que me invitaban a él y su mujer 30 días a su casa en Silicon Valley y que me buscara la vida.
que él me presentaba a 2 o 3 personas y nada. Entonces, a Pillaste partir de ahí, una buena ola. sí, tuve suerte, tuve muchas. Y nada, de ahí, nada, me invitaron, me fui para allá, intenté, pues tiré un poco de mi network de la universidad, tiré del network de donde pudiera, conocí a gente que me ayudó en la Cámara de Comercio en España, en Silicon Valley, conseguí un visado que se llama el J1, que es un Professional Exchange Program que sigue vigente y que me cambió la vida y con el que después estamos ayudando también una cosa que se llama Exponential Fellowship, si nos está escuchando algunos ingenieros o gente de go-to-market que quiere irse a Estados Unidos para después volver, que busque Exponential Fellowship, que lo está montando mi amigo Guli. Y nada, resumiendo, caigo allí, me busco la vida, me vuelvo loco, yo voy 30 días, digo, esta es la mía, como no lo consiga, desastre total. Y nada, entonces tengo la suerte de caer en Bloomreach. Bloomreach es una empresa, una B2B SaaS, un poco lo que os decía antes, una empresa de inteligencia artificial, machine learning 2013-2014 y nada, dentro de SDR. Ese es mi primer trabajo. Y nada, ahí como de SDR creo que es el momento de más estrés de mi vida después de algunos exámenes. O sea, sufrí mucho, pero aprendí una barbaridad. Y nada, un poco lo que te decía, que yo vendía, o sea, también el estrés venía de que mi visado, o sea, ya sabes que Estados Unidos perder tu trabajo es bastante normal. Como no funciones, te echan. Y en mi caso, si me echaban, me quitaban el visado, porque el visado me lo habían pagado ellos. O sea, se portaron súper bien conmigo. Y nada, entonces tuve suerte, tuve un jefe majísimo, se llama Jason, somos muy amigos todavía. Estuve 2 Qs haciendo SDR, pasé la cuota, tuve suerte, pero la verdad es que curraba como un demonio, eso es verdad. Encontré mi forma de vender, ¿vale? Que yo llamaba a todo el mundo por teléfono y no, era imposible. Encontré, digamos, una forma creativa de conseguir meetings, que era haciendo una especie de consultoría por email ultra personalizado, ¿no? Que me acabó funcionando y por suerte salió para adelante. Y de ahí me moví dentro de la empresa. Pasé a hacer account management, customer support. Acabé trabajando para uno de los ejecutivos ayudando a retener una parte de los ingresos gordos de la compañía. Y nada, estuve 3 años y pico, casi 4, y la empresa a día de hoy, por suerte, se ha convertido en unicornio. La última valoración fue a 2.000 millones de dólares. Y nada, fue una experiencia increíble, sobre todo porque la gente que trabajaba allí eran todos unos fueras de serie de mucho cuidado. Y me voy a parar ahí porque no paro de hablar, tío. Tú dime, que me conoces. Justamente te voy a pillar el tema donde lo has dejado, porque hablas de talento, ¿no? Y has hablado también de mentalidad. ¿Cuál es la principal diferencia que ves a nivel de mentalidad de crecimiento, ¿no? Este growth mindset, el que se habla en inglés, entre, ¿no? Pues personas americanas de Estados Unidos versus lo que sería Europa. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, hay un tema de incentivos también, ¿no? Y todos son trade-offs. La gente que habla de todo lo bonito de Estados Unidos no habla de lo malo y viceversa en Europa, ¿no? Y yo creo que he vivido los dos y tengo una visión bastante clara de lo que hay. Definida también por lo que significa trabajar en una oficina llena de Harvard, de MBAs, Googles y demás, y luego pasar a hacer la ITV en Santa Clara y ver que el 90% de la gente es pobre, no tiene, tiene 3 curros, tiene un problema de obesidad tremendo, se les mueren 150.000 personas al año de problemas de adicción a los opiáceos y todo lo demás que conlleva tener un sistema eh, el que es, ¿no? Que favorece la creación de empresa y son unos absolutos fueras de serie en desarrollo de negocio y en desarrollo de empresa e innovación, que es la realidad y lo que más me llevo de Estados Unidos, que es un sitio que adoro y de lo que he aprendido muchísimo. Por otro lado, las críticas al sistema europeo están bastante cogidas con pinzas, porque el sitio que mejor se vive en el planeta, me digan lo que me digan, es Europa. Y tener el privilegio de haber nacido aquí y poder trabajar aquí, que te rompas la rodilla y no te cueste no sé cuántos miles o cientos de miles de dólares, pues tiene sus cosas. Por otro lado, el sistema de incentivos es diferente. Entonces, tiene sus plus y sus contras, pero nada es blanco ni tan negro como te lo pintan. El piensa en grande un poco que nos venden o que te puedes encontrar cuando vives allí. O sea,
incentivado, mamado desde la cuna? ¿Es algo que se desarrolla y que a lo mejor si estás en un sector donde prolifera la innovación, ¿no? Como comentabas, como sectores de tecnología se expande? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema de pensar grande o pensar pequeño? Que a veces se compara, ¿no? Como pensamos en Europa, somos como muy conservadores versus el piensa en grande americano. Tiene varios factores. Tiraría de dos que creo que son los mayores. El primero es el que te he dicho, el sistema de incentivos. No te queda otra. O eres rico de verdad o lo tienes bastante jodido en Estados Unidos, y cada vez más invito a la audiencia a que mire el índice de Gini, que mide la desigualdad en un país, y verá que Estados Unidos, o la mortalidad infantil o otros indicadores de desarrollo humano, ¿no? Que si estás en la mayoría de la población y estás en Estados Unidos, tu vida no es fácil. Entonces, estás muy incentivado a generar grandes retornos, a Ya, tomar más riesgos. sí. Entonces, eso tiene un componente de go big or go home, pero el caso, el go home, lo tienes bastante crudo. El segundo componente, y este ya me tiro un triplazo, pero creo que es un tema cultural. O sea, Estados Unidos es un país donde se iba la gente que quería más riesgo. O sea, se iban allí porque aquí no les iba o buscaban más y se iban a hacerse las Américas. Entonces yo me pregunto si hay un componente, ya no te voy a decir genético, pero no tengo ni idea y sospecho que esto no creo que sea genético, pero sí que se ha pasado con las historias que se cuentan ellos entre ellos, ¿no? Y es, Folclore. vale, sí, es folclore. Land of Opportunity, pues mira, igual es que todos los que querían riesgo o un gran porcentaje se vinieron para allí, ¿no? Y eso está muy presente en la cultura americana. Esto yo creo que tiene el folclore, ¿no? La historia y cómo tú mismo te explicas tu historia, ¿no? Lo que dicen de que si tú mismo te dices de que vas a estar en lo cierto o en lo erróneo, ambos mensajes pueden ser verdad, ¿no? O sea, al final es más como tú mismo te explicas la historia, y creo que igual a nivel de folclore o de colectivo, la tierra de las oportunidades, ¿no? Es al final lo que de alguna forma hace que vayas all in a pensar en grande por las oportunidades y por los retornos que en su momento, ¿no? Habían. Después está el tema de la regulación, que aquí no entraremos tan de lleno, ¿no? El riesgo que puedes tomar versus regulaciones y estados, pero me quedo con la reflexión. Pasando de tu experiencia como sales en Bloomreach y después pasando a temas de revenue engagement, de retención de ingresos y demás, hacer el salto, y ya lo comentaba al principio, ¿no? Eres una apasionada de la tecnología y del producto, a Facebook, lo que ahora es Meta. ¿Cómo fue ese cambio de chip? Pues fue muy divertido porque tuve la suerte de entrar en 2017, que es tarde para ser Facebook, pero todavía éramos relativamente pocos. Creo que eran 7.000 personas cuando entré y cuando me fui eran 50 o 60.000. Tenemos un contador interno en la empresa que te ponía cuántas personas más. Estás en el percentil X, ¿no? De la gente que está en Facebook, y cuando me fui estaba en el 90 y pico por ciento. Entonces fue un cambio muy divertido, me encantaba Bloomreach, pero quería hacerme un poco un MBA personal, profesional, no sabía muy bien todavía qué quería hacer. Llegaba a un punto de aburrimiento muy rápido en los roles que hacía, y entonces tenía un amigo de Cambridge que estaba en Facebook, se llama Rodolfo, y me dijo, tío, aquí hay un puesto que te va a encantar, se llama Producto y Operaciones, haces un poco lo que quieres siempre y cuando seas capaz de demostrar resultados. Y entonces vente para acá y le damos, que tienen puestos en Londres. Y nada, tuve suerte, me cogieron las entrevistas y entré ahí. La cultura empresarial en Facebook me encantó, o sea, me pareció un sitio alucinante para trabajar. Creo que el equipo ejecutivo me pareció espectacular. Espectacular que Mark Zuckerberg todos los viernes tienes acceso a él para preguntarle cosas internas de la compañía. Una forma de organizar recursos, una forma de medirlos, una cultura de trabajo. Tendrá sus cosas buenas y malas y te puede gustar más o menos, pero, o sea, primerísimo nivel. Y me llevo un montón de aprendizajes de cómo contratar, cómo despedir, cómo organizar, cómo crear producto, todo lo tácito, ¿no? Y me parece un sitio donde aprendí muchísimo y me mereció muchísimo la pena estar. Y nada, entonces entro, me meten en un equipo habían adquirido un equipo de Europa del Este que se llama Masquerade,
y entrábamos un poco como el equipo que iba a hacer Snapchat dentro de Facebook, una especie de Adobe Photoshop para la creación de efectos de realidad aumentada y realidad virtual, más realidad aumentada mixta que otra cosa. Y nada, mi rol era producto y operaciones, era un poco informar, crear sistemas y procesos para extraer la voz del usuario final, que a su vez alimenta el product roadmap, lo que hay que arreglar, y acabé haciendo un montón de cosas. Tuve buen rollo con los equipos. Te metiste hasta la cocina. Sí, al final estuve casi 4 años. Cuando estás en un equipo joven, te conocen, confían en ti, pues al final te dejan hacer lo que quieras. Acabé haciendo también una comunidad de creadores de realidad mixta de 100 y pico mil personas. Nos encargamos también del lanzamiento de los filtros de cara en Instagram. Seleccionamos a los primeros creadores para lanzar ahí. No sé, hice un montón de cosas súper divertidas que, no sé, yo no conozco muchos productos que te dan la oportunidad de tener 800 millones de usuarios activos en el primer día que sacas tu producto. Claro. Y nada, fue espectacular, la verdad, la experiencia buenísima. Algo que me da curiosidad, Iván, es, tú venías con experiencia comercial, ¿no? Digamos, con el sombrero de ventas. ¿Crees que esta experiencia previa te hizo ser un product manager distinto? A lo mejor a un experto, ¿no? Un profesional de producto que viene directamente por la parte más de producto. O sea, mi rol al final era producto y operaciones que era horizontal para varios productos. Y yo venía de Bloomreach de haber trabajado en ventas y una cosa se llama Product Engagement, que luego son títulos, pero tenía un componente data importante, tenía un componente de hacer A/B testing, o sea, de demostrar si tu solución funciona o no, de trato del cliente, de presentación de datos para convencer y demostrar retorno sobre la inversión. Había como muchas cosas dentro de este rol que era encontrar datos útiles, presentarlos de forma atractiva y convencer o persuadir a equipos de producto para implementarlos en los roadmaps del producto, que venían bastante ligados, ¿no? Digamos, no estaba totalmente desconectado. Y yo, la verdad es que yo estaba optimizando a experimentar, ¿sabes? La gente que lo tiene tan claro, yo no soy así, nunca he tenido claro qué hacer ventas, qué hacer producto, quiero hacer inversión. Siempre he estado probando cosas porque siempre llegaba como a mi punto de aburrimiento muy rápido, ¿no? Y nada, tío, te diría que eso, que está ligado entre comillas, pero desconectado, sí. Claro, que al final el apalancamiento que tenías en Facebook, ¿no? En Meta, es lo que comentas. Puedes testear, probar y validar hipótesis con millones, ¿no? de usuarios, por lo tanto, es una oportunidad que te da como mucho bagaje y mucho experimento transversal, que a lo mejor haciendo producto en una empresa más pequeña, ¿no? Con una audiencia más ajustada, pues es más lento, en este caso, claro. Por cerrar este bloque, en algún otro episodio hemos hablado, ¿no? De la importancia de los dos equipos de producto y ventas y productos. Con estos dos equipos puedes montar una empresa y hacerla crecer. Algo que deberían entender, bajo tu punto de vista, mejor los equipos de producto sobre ventas y los equipos de ventas sobre producto. Sí, muy buena pregunta. Los equipos de productos sobre ventas es que tienen una cuota y eso es impepinable. ¿Vale? Entonces, empatía sobre el dolor que supone tener una cuota y tener que llegar a tu número, que ellos desconocen. En Facebook se mide todo y tienes una presión bastante importante, pero no es lo mismo a tener un número en tu cabeza. Y por el lado de las ventas, entender que toda decisión que te pide el cliente tiene unos, ¿cómo se dice? Trade-offs en castellano. Tiene dos lados. Sí, coste de oportunidad, ¿no? O sea, tienes Sí. que... Sí, sí. O sea, no es evidente que el cliente te pida algo que tenga que estar en producto, y si no lo han hecho no son porque son tontos ni porque no tengan ganas de trabajar, sino que a veces estás intentando cumplir una estrategia de producto que no pasa por eso, y si tú dedicas recursos para esto, no estás dedicándolo para algo que me requiere mayor tiempo, pero para llegar a una montaña mayor, digamos, ¿no? Y eso, digamos que el rol de producto, operaciones, product management, product strategy y todo eso, hacen un poco el puente entre esas dos cosas, ¿vale?
Luego también es verdad lo que decimos a menudo, ¿no? Que creo que solo hay dos roles que importan de verdad en una empresa y es o estás vendiendo producto o estás creando producto y todo lo demás es un poco bullshitero, ¿vale? Aquí hablando de vendehumos. Mi rol era muy divertido, creo que tenía un impacto claro y medible, pero seamos serios, el valor real de la empresa lo trae el que está creando el producto y el que lo está vendiendo. Entonces, se acabó, ¿no? Creo que eso es bastante, creo que es bastante claro, algo que he aprendido y que mantengo. Totalmente de acuerdo. O sea, al final crear una solución y distribuirla. Punto. E ir iterándola, ¿no? En base a los clientes que vayas cerrando con lo que comentas, ¿no? La empatía y la aplicación del filtro desde ventas para no creerte todo lo que te piden. Así que genial, Iván. Pues vamos ahora sí a hablar de inteligencia artificial. ¿Te parece? Genial. Vamos a por ello. Genial, Iván. Pues vamos a por la sección principal, ¿no? Por la joya de la corona de este episodio, que es inteligencia artificial. Vamos a hablar qué parte es humo, qué parte son mitos y qué parte es realidad. Un poquito bajo tu punto de vista, ¿no? Como persona curiosa, como persona apasionada y con experiencia en la tecnología, ¿no? Y en producto. Así que te tiro la primera. ¿Cuánto hype crees que hay hoy en torno a la inteligencia artificial y qué porcentaje dirías que es humo? Es una buena pregunta. Te la respondo primero directamente y luego indirectamente. Creo que estamos sobrevalorando su impacto a corto plazo e infravalorando su impacto al medio a largo plazo. A eso añado, la inteligencia artificial es un concepto mega amplio. Dentro del paraguas tienes machine learning, dentro de ese paraguas tienes el deep learning, dentro de ese paraguas tienes la IA generativa. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Y inteligencia artificial se lleva desarrollando y utilizando muchos años. Yo, mi corta carrera, ¿no? Desde Bloomreach, que hemos estado hablando antes, estábamos trabajando en problemas de Machine Learning en 2014, ¿no? Han pasado 11 años bueno, otra cosa es que se han descubierto nuevas arquitecturas, nuevas formas de educarse en nueva tecnología para conseguir otros objetivos que aportan valor a la sociedad de forma X e Y, que ahora mismo están en pleno auge y que tampoco hay que infravalorar, ¿no? Pero por eso yo lo resumiría a eso. A corto plazo estamos un poco en el momento de pico, probablemente, ¿eh? No tengo ni idea, ni tengo bola de cristal, pero a nivel valoraciones de mercado, a nivel presencia en prensa y todo lo demás, creo que estamos un poco en momento álgido y sin embargo creo que vamos a tardar algo más en ver las repercusiones en la economía real, algo más o bastante más. Explicando justamente una de estos tres paraguas, ¿no? Lo que es la inteligencia generativa, que creo que es lo que está a nivel de sociedad más en la capa frontal, ¿no? Con todos los agentes de IA, ChatGPT, por supuesto, es el estandarte. ¿Cómo explicarías la inteligencia artificial en esta vertiente a alguien que nos está escuchando y que no lo conoce? En lenguaje terrenal. Básicamente, un motor que convierte texto, imágenes y voz en tareas útiles. Esto viene un poco a raíz de un paper, que es una publicación que hace Google, si no me equivoco, en 2017, que se llamaba Attention is all you need. Todo lo que necesitas es la atención, introduciendo también en esos momentos la arquitectura Transformer, ¿vale? No nos vamos a meter ahí, pero básicamente quédate con que es una forma de generar texto, imágenes y voz en tareas útiles que antes no eran factibles con arquitectura por llamarlo de alguna forma, pero digamos formas de crear, de procesar y de derivar una respuesta de una pregunta, ¿no? Te diría que eso es lo que es, un motor que convierte texto, imágenes y voz en tareas útiles. Ujú. Sobre este texto, al final está impulsado, ¿no? Por bases de información que se van alimentando y que van de alguna forma agrandándose, ¿no? Iterándose. Vamos a ir un poquito por ahí porque sobre ChatGPT, ¿no? Un poco la sensación que tengo yo es de que cada vez está más al acceso de todo el mundo. Empezó con una pequeña muestra, ¿no? de early adopters, se ha ido extendiendo, cada vez está en más teléfonos de todo el mundo. Tengo la sensación
de que si ya el sentimiento o el espíritu crítico era bajo, o el sentimiento de buscar una segunda opinión, vamos un poquito, por resumirlo, ¿no? a sociedad que se va a creer lo que encuentre por ChatGPT, que tira al final, ¿no?, de estas bases de texto y estas bases de información. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Te pongo un ejemplo muy claro. Creo que leía hace unos días, ¿no?, de que Grok, que es un agente de IA, habían conseguido hackearlo para convencer al modelo de que pues, cierta persona tenía 420 trillones de seguidores. Todo mentira. Claro, tú cuando hacías búsquedas sobre esta persona, te salía, pues digamos, un poco cómo habían alimentado a las bases de información por detrás. La pregunta que me ha alargado un poco es, ¿qué tan creíble es ChatGPT y cuál es tu propuesta a nivel de contrastar diferentes fuentes de información? Creo, es una buena pregunta. Creo que se aplica la misma problemática que cualquier tecnología incipiente. Entonces, en su día, cuando las páginas amarillas existían y no Google, también te metían anuncios peligrosos, mentirosos, cosas que no estaban al día. Tenías que saber por dónde andabas. Cuando tú buscabas en Alta Vista, más de lo mismo. Luego, cuando entró Google, también había websites que jugaban y trampeaban hasta que entraba Google y te los rebajaba, ¿no? Entonces, creo que en ChatGPT pasa lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no? También pasa en Claude, en Anthropic, en Perplexity, ¿no? Pues son tecnologías todavía muy incipientes en las que tienes que tener cuidado lo que decides aceptar como verdad, por no hablar de que tienen otros problemas, además de qué información se ha utilizado para entrenar estos modelos. Tienes que tener cuidado con las alucinaciones, porque no son sistemas perfectos y ahora se está trabajando en distintas formas de mitigar estos problemas, ¿no? Desde muchos ángulos, ¿no? Pero sí, lo dejo ahí, que es, respondiendo a tu pregunta, hay que tener cuidado y saber que es una tecnología incipiente y no puedes utilizar lo que te escupe como verdad absoluta, ni mucho menos. De la misma forma que realmente no está sucediendo con las redes sociales y con los titulares, ¿no? O sea, al final el espíritu crítico tiene que mantenerse, la oportunidad, ¿no?, de contrastar otras fuentes, uses inteligencia artificial o uses el recurso que tengas a la mano. ¿Dónde crees que está el equilibrio, ¿no?, entre esta utilidad y el pensamiento crítico? ¿Crees que hay alguna frontera que no deberíamos pasar en el uso en este caso, ¿no?, de la IA o de agentes como ChatGPT? Hay un tema que es el marco temporal y que ¿Vale? somos, de nuevo, somos primates evolucionados en la que tenemos una biología que tarda, arrastramos de miles de años de evolución y que no es fácil adaptarse a cosas que evolucionan tan rápido. Entonces, creo que las redes sociales es una de esas cosas que todavía ni siquiera sabemos qué impacto va a tener sobre nuestra psicología de forma clara, así como no lo eran los cigarrillos en los años 60, me lo invento, Sí. y que se descubrirán. Con el tema de la inteligencia artificial en su formato actual, digamos, pasa lo mismo. Hay que ir con cuidado. A mí lo que más me preocupa ahora mismo, si me coges marco temporal, lo bajo al milímetro y me preguntas hoy, me preocupa, el otro día estaba leyendo un artículo de investigación que miraba el impacto del uso de ChatGPT en concreto sobre la capacidad de reflexión y de no pensamiento crítico, sino estás pensando, o sea, estás utilizando tu cabeza y creo que utilizaban máquinas de resonancia magnética, no estoy seguro, para ver la actividad cerebral que tenías, ¿no? Sobre la que estabas utilizando cuando escribías un paper con y sin esta herramienta, ¿no? Y sí que me preocupa la pereza del ser humano, ¿no? Que hemos llenado los supermercados de comida armamentizada, ¿no? Que es llena de azúcar, grasas, sal, porque es lo que nos atrae biológicamente, ¿no? Y es fácil y lo digieres rápido y eso lleva un montón de problemas. Pues con la información pasa un poco lo mismo. Entonces, si tú te acostumbras a no pensar a la hora de escribir o de trabajar, hay que ir con cuidado. No solo por el pensamiento crítico, sino por ya que se te convierta el cerebro en mantequilla, ¿no? O sea, hay que trabajar estas herramientas y utilizarlas para que trabajen para ti, no para que te sustituyan
tu trabajo de pensamiento crítico. Lo dejo ahí. Sí, evitar al final, ¿no? La política del atajo, ¿no? De ir a lo más rápido, a lo más fácil, a lo que está en el corto plazo y de alguna forma, pues, tener este balance, porque al final el cerebro es lo que comentabas, ¿no? Si no lo entrenas, si no lo estimulas, si no lo retas un poco, se atrofia y creo que la palabra mantequilla define muy bien el proceso que podemos estar viviendo, ¿no? En algunos aspectos, a nivel sobre todo de medios y a nivel de comunicación. 100% de acuerdo. Hablamos de las Big Techs, de las grandes empresas tecnológicas, Iván. Sí, claro. Te lanzo rápido 4 nombres. Apple, Microsoft, Google, están todas invirtiendo en inteligencia artificial de forma muy seria, ¿no? Con cifras astronómicas. ¿Crees que es solo una carrera por la ventaja competitiva a nivel de esta parte también de experimentación y de realmente desbloquear hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, o estamos ante una disrupción real de cada una de las empresas que va a cambiar el producto o la solución que ofrecen a día de hoy? Para mí la referencia en esto de las Big Tech además es un blog que se llama Stratechery, Sí. muy bueno Ujú. y que estudia semanalmente, ¿no? Cuál es el posicionamiento estratégico de estas grandes empresas tecnológicas con lo que sea que sacan. Yo te puedo dar así mi opinión a bote pronto hoy, 11 de julio de 2025. Creo que Apple va muy por detrás, creo que se está retrasando en sacar productos. Dicho lo cual, igual lo están haciendo como hablamos antes, porque están trabajando un trade-off. Sospecho que no, porque yo era muy fan de sus productos y veo que no han sacado algo útil en mucho tiempo, pero es Ujú. posible que sí. Y tienen la distribución y el ecosistema para hacerlo, y en el momento en el que esté madura la tecnología pueden dar un buen susto, pero lo que Ujú. viene siendo hoy, para mí, Juan Verdes. les pongo una C. Ujú. Google, que hace un año estaba todo el mundo preocupadísimo, creo que están pegando un salto hacia adelante importante con todo lo que están sacando, ¿no? Además, no olvidemos que son ellos los que técnicamente descubrieron el modelo Transformer. Después, los amigos de Microsoft son dueños del 40 y pico por ciento de OpenAI y para mí son los que mejor van. O sea, de la vieja guardia, ¿no? Los que Satya Nadella es un espectáculo de ejecutivo. Sí. De todo, del gestión, liderazgo, posicionamiento, adquisiciones, creo que es una pasada de persona, de profesional. Y después, bueno, tenemos a la nueva guardia, ¿no? OpenAI, Anthropic, todos estos, ¿no? ¿Cómo ves dentro de esta amalgama Amazon? Amazon, y la verdad es que es de los que menos atención les estoy prestando. Pero bueno, ellos están jugando al juego de por detrás, ¿no? Tienen un componente de infraestructura muy importante y seguro que no se quedan de brazos cruzados. Todas de Apple, ¿no? Con las redes de distribución, yo creo que Amazon también, sobre todo por la parte física y de infraestructura, con Amazon Web Services tienen al final, no tanto a lo mejor ahora mismo una innovación punta de lanza, pero a nivel de distribución, cuando den el salto, ¿no? Es lo que en un tablero de juego, cuando pillas carrerilla y avanzas a todos. Así que gracias por la foto. Esto es pregunta totalmente abierta y gracias por mojarte, Iván, porque has dado detalle de las 4, ¿no? De las 5 que están ahí liderando a nivel de inversión. También está empezando a haber ciertos recortes, ¿no? O sea, lo que comentaba en la entrada del episodio, está la inteligencia artificial aquí para quedarse y quitarte o robarte tu trabajo, ¿no? Ya empiezan a ver las primeras noticias, ¿no? Sobre ajustes a nivel de equipo, sobre todo equipos de tecnología de algunas de estas empresas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo esto, sobre la inteligencia artificial y la generación de empleo? Creo que ahí un poco volvemos a mi respuesta inicial. A corto plazo, sobrevalorado; a medio Ujú. largo plazo, infravalorado. No es la primera vez que veo estos cánticos. Nosotros en Bloomreach vendíamos humano más la máquina y entraba muy bien. Creo que vamos a ver más de estos. Los trabajos que se vayan a automatizar, para mí, en ese más medio plazo, creo que son trabajos de menor valor añadido, en los que se libera una capacidad productiva importante para hacer cosas, ojalá, mejores para el planeta, ¿no? Que lo necesita. Y no sé, te diría que tienes varios vectores donde se está generando mayor
impacto a corto plazo en cuanto a puestos de trabajo concretos, como pueden ser el soporte técnico, el customer support, ciertas partes de los front desks de ciertos negocios. Pues estoy hablando de la peluquería, necesita coger una cita de forma automática, todo donde tuviéramos bots antes que funcionaban fatal, ¿no? Eso por el lado de la empresa, ¿no? Todo lo que es contactar con, o sea, las empresas con las empresas o dar un servicio de empresa al consumidor. Pero sobre todo estamos viendo en esa capa. Te hablo de hoy, hoy como realidad sobre el terreno. Yo lo que me da bastante esperanza también es el poder que le puede dar al consumidor esta tecnología. El otro día estuve, creo que 45 minutos al teléfono para intentar conseguir que me repararan el wifi con una compañía que no mentaré. Y no había forma, porque sus sistemas internos de árboles de decisiones rotos, no, además que no incide sobre sus incentivos propios. Ellos no tienen interés en darte soporte técnico necesariamente. Por eso te llaman para venderte cosas, pero no te cogen el teléfono de forma fácil para arreglarte. Entonces, el otro día estaba viendo una agente de voz en Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, pero me parece la bomba como caso de uso, que es, oye, necesito que te ocupes de llamar tú a la compañía de seguros para encargarte del trámite en mi nombre. Lo mismo con los billetes de avión, lo mismo con llamar a tu compañía favorita de telecomunicaciones española. Entonces, hay beneficio, o sea, va a haber un impacto sobre el mercado laboral casi seguro, no tengo bola de cristal, lo que veo es ahora mismo puestos de Customer Support y sobre todo Customer Support hoy, pero el Front Desk, Customer Support es lo más punta de lanza que veo. Y después, para el consumidor, creo que el tema de los agentes personales puede ser buenísimo y mucho que ganar. Enlazando esto con el tema que comentamos justamente al principio, ¿no? Las palancas, los sistemas, cómo con menos puedes llegar más. ¿Cómo está impactando, ¿no? Ahora con tu gorro de inversor, ¿no? En JME, la IA a la hora de emprender un negocio. ¿Cuál ves que es la principal diferencia de, pongamos, hace 5 años a emprender ahora apalancándote en la IA? Creo que aquí hoy, de nuevo, está avanzando muy rápido, pero a 11 de julio de 2025, herramientas que dan productividad a los ingenieros de software son una pasada. Tus mejores ingenieros con estas herramientas pueden hacer muchísimo más. Y muchos ingenieros que no entran dentro del percentil mayor son más productivos, pero quizás con menos personas mejores con estas herramientas puedes llegar más lejos. Pasará lo mismo en go-to-market. Creo que hay un debate, ¿no? De la generación de leads versus el enriquecimiento de leads, si el AI SDR funciona, si no, podemos dejarlo para otro día, ¿no? En mi opinión tiene más sentido el enriquecimiento de leads que dejar la parte humana a un robot para intentar generar persuasión. Creo que tiene su sitio, pero no estoy del todo convencido ahora mismo. Me convence más la parte del enriquecimiento de leads. Pero sí, no sé muy bien a dónde iba con esto, tío. Perdón, me perdí. Sobre el emprendimiento. O sea, mi pregunta es... que puedes hacer más con menos. Sí, 100%. Creo que haces las herramientas como Cursor, Replit, V0, pues un montón de herramientas que hacen, bueno, Lovable, Altan, que son españoles. Pues puedes hacer muchísimo más con menos. También creo que todavía no está la tecnología lo suficientemente madura como para poder crear aplicaciones complejas, entre comillas, para alguien que no es del todo técnico. Creo que te acerca mucho a poder hacerlo, pero todavía hoy no es tan fácil montar un SaaS, ¿sabes? Si no tienes ciertos conocimientos técnicos, porque te vas a liar. O sea, un Lovable, si tú te pones a montar ahora un software con relativa complejidad, vas a poder montar un website, una app sencilla, pero ya procesador de pagos, conectar el backend, las bases de datos, todavía hoy, a 11 de julio, no vas a poder. Entonces, creo que hay un cierto hype ahí, ¿no? Que no es del todo cierto, pero que las herramientas que tenemos hoy te acercan a ser mucho más rápido, veloz, 100%. Y yo creo que ya en todos los trabajos white collar digamos, del conocimiento de hoy, si no estás utilizando o experimentando con estas herramientas, estás haciendo algo mal, en mi opinión, porque es que es imposible que no te sea útil para un porcentaje de tus tareas
Es repetir imposible. antes y abajo. Claro. Eso es. Sí, sí, sí. Por cerrar, dos preguntas más. A nivel de solopreneurs, ¿no? O sea, emprendedores o autoemprendedores que empiezan solo, ¿te estás encontrando más tesis de inversión de equipos pequeños o de equipos en fase muy temprana que ya están validando una solución, pero que el equipo en vez de ser dos, tres, cuatro fundadores es uno? No sé si te estás encontrando un ratio que está cambiando más a un solopreneur porque se apalanca en la IA o eso todavía es muy temprano para realmente ver un patrón. Creo que es un poco temprano, creo que ves equipos más pequeños llegando más lejos y creciendo más rápido. Y a la vez, creo que lo que viene siendo la inversión del capital riesgo, que al final representa al menos del 1%, mucho menos de la economía, ni mucho menos son los mejores proyectos, simplemente es una tipología de proyectos muy particular que requiere capital para crecer muy, muy rápido y simplemente es un hueco de financiación que no cubren los bancos y nadie más, digamos. Pues bueno, para este tipo de compañías normalmente suelen tener un componente tecnológico muy avanzado para el cual puedes ser más productivo con estas herramientas, pero sigues requiriendo nivel de ambición y de capital, no siempre, ni mucho menos, pero más importante, tiende a ser el caso. ¿Estamos viendo proyectos con menos gente? Sí. ¿Estamos viendo solopreneurs que están en 10 millones de ARR? Pues los hay, ¿no? Pero te diría, si has llegado a 10 millones de ARR en un año, quizás no necesitas inversión. Lo que necesitas es una compañía bootstrap y crecer a saco y ole tú. Ya tienes un negocio y exacto, ya tienes el motion, ¿no? En su sitio. Por cerrar esta sección, Iván, un error, y un poco como aviso a navegantes, un error que creas que es el más común que están cometiendo empresas que se están subiendo al carro de la IA sin criterio. Es que es muy difícil esa pregunta. O sea, digamos que los que están añadiendo un componente de IA, si eres una empresa que lleva ya un tiempo solucionando problemas y tú añades un componente de IA, hay empresas que lo han hecho fenomenal y les está yendo fenomenal, ¿no? Más que un error es... El otro día salía un partner de Y Combinator usando una analogía muy buena sobre esto, que es el horseless carriage, que es el plan, la carroza de caballos, ¿no? Cuando se inventó el motor, la gente los primeros prototipos seguían siendo una carroza de caballos sin caballos con un motor montado, ¿no? Y dices, vale, pero esto no te sirve ni para el peso que tiene, ni para la velocidad que te va a dar, ni la suspensión que necesitas, ni nada de nada. Eso por el lado negativo. Llevando la analogía a algo real en la economía hoy, ¿no? Pues mira, cuando nacieron los primeros websites, las primeras aplicaciones de móvil eran websites wrapped, o sea, hechos como empaquetados como una aplicación de móvil, pero era un website que te decían que era un móvil, ¿no? Que era un mobile app. Hoy está pasando un poco lo mismo. Si tú haces un website y lo conviertes en aplicación móvil, no estás aprovechando que el móvil tiene geolocalización, que tiene, que tiene un montón de... que puedes usar la pantalla táctil, que puedes gyroscope, o sea, que tiene un montón de facultades el cacharro de las que tú con tu website podrías estar utilizando para crear 10 veces más valor, ¿no? Entonces, esto a día de hoy no se está haciendo. Por eso nació Uber, ¿no? Con geolocalización y mapas que te permitían en tiempo real conectar unos y otros. Bueno, pues hoy en día está pasando un poco lo mismo. Estamos como en una nueva era en la que estos modelos te permiten crear valor de una forma que todavía no tenemos ni idea de cómo se va a desarrollar. Y sin embargo tienes compañías que están como metiendo esto, pues en Gmail pues te pongo IA, pues en Notion pues te pongo IA. Vale, ok. No son nativas, aportan valor. Hay ejemplos de empresas que han pivotado con inteligencia artificial con un mondongo puesto encima que van fenomenal. Pero si me preguntas hoy, en opinión subjetiva total, creo que lo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años son propuestas de valor o resolver un problema con inteligencia artificial como base y con cosas que no podemos ni imaginar ahora, al igual que no podíamos imaginar que cuando salían las aplicaciones móviles podían geolocalizar, o usar el giroscopio o usar la pantalla táctil. Genial, pues queda claro. Para cerrar, siempre, Iván, hacemos una
sección que son preguntas inusuales, un poquito para dejar a la audiencia con una sonrisa. En tu caso te voy a tirar dos. La primera es, ¿cuál ha sido el mayor humo que has comprado como consumidor sin darte cuenta? Buena pregunta. Creo que voy a ir al año 2005 con el Power Balance. No sé si lo conoces. Explícalo. Pues el Power Balance eran unas pulseras con un holograma encima que te la ponías y se supone que te hacía más hacer mejor deporte, ¿no? Que tenías más equilibrio, que tenías más fuerza y no sé qué. Y obviamente se ha demostrado o ha habido cierta evidencia en su contra como poco. Pero esa yo creo que con 15 años era como me la comí. Nos la comimos más de uno. Me sumo, soy culpable. Y si te digo, termina esta frase. Lo que no te enseñan de verdad sobre vender es... ¿Cómo la completas? Que vender es escuchar, mucho más que vender. Buenísimo. Pues con esta nos quedamos. Iván, ¿dónde te puede encontrar la gente? Alguien que quiera pues leer tu newsletter, escuchar tus podcasts y consumir, ¿no?, todo el contenido que generas, que es súper interesante, súper de valor y con mucha curación. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en YouTube, Iván Landavaso Startup Riders, como suena, Startup Readers, o me podéis encontrar en LinkedIn como Iván Landavaso con B, y en Substack, que tengo la newsletter, que podéis acceder a startupriders.com. Muchísimas Brutal. gracias, Raúl. Dejaremos los detalles en la newsletter. No sé si Iván te has quedado con ganas de decir algo más antes de despedirnos. Nada, tío, un placer estar aquí y ya haremos más de estos. Buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias, Iván, y gracias a ti por escuchar un episodio más de Se Vende Humo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, Raúl.